Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga. Sigue que la gracia del Señor siga con ustedes. Y quiero invitarle a que vaya a la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 20. Vamos a leerlo una vez más. Esperando al Señor que podamos culminar en esta mañana esta sección que comenzamos a estudiar la semana pasada. Si lo tiene, puede indicar con un amén. Y yo voy a volver a leer para ustedes. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber esto, hombre vano? Que la fe sin obra es muerta. Acompáñeme en oración. Padre Celestial, en esta mañana reconocemos que necesitamos tu ayuda para acercarnos a tu palabra. Necesitamos tu ayuda para poder entender lo que tú dices en tu palabra. Señor, necesitamos tu gracia para poder aplicar lo que tu palabra enseña a nuestra propia vida, a cada uno de nosotros, en lugar de aplicarla a alguien más. Perdónanos, oh Dios, si en algo estamos fallando, pero que tu palabra hoy, Señor, nos pueda ayudar a dar el paso para hacer el cambio necesario en nuestra vida con respecto a lo que tú enseñas en este pasaje. Señor, te pido que me ayudes para que al exponer tu mensaje pueda hacerlo con claridad. Señor, que no sean mis deseos. Ayuda, Señor, a que nada estorbe tu palabra. Quita toda distracción de nuestras mentes y corazones. Señor, y que cada uno de nosotros podamos aplicarla. Señor, si hay alguien que no te conoce, oramos para que pueda alcanzar salvación en esta mañana. Señor, que tu palabra pueda exponer su pecado, su condición, y pueda acercarse a ti pidiendo perdón y arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Como mencionamos la semana pasada, la fe y las obras a lo largo de la historia han generado grandes controversias. Como ya mencionamos, Santiago quiere mostrar en esta sección la fe verdadera, la fe salvífica. Y esa fe salvífica o esa fe verdadera, dice la palabra que es evidenciada por medio de frutos. Muchos a lo largo de la historia
y yo creo que ya en los tiempos de Santiago esto estaba presente, muchos se habían casado con la idea de entender que o habían mezclado el entendimiento de estas dos verdades. O sea, no crearon un equilibrio en la práctica de la fe y las obras. Algunos, por ejemplo, se habían casado con la idea de lo importante es la fe. Es decir, mientras yo tenga algunas doctrinas fundamentales claras, es suficiente. Ellos repetían algunos credos o algunas confesiones que tenían, sin importar que en la vida práctica no se viera nada. Y el otro extremo, las otras personas que se habían casado con la idea, era de que ellos estaban enfocados todo únicamente en vamos a hacer obras, vamos a hacer obras, vamos a hacer obras. Y solamente se la pasaban en obras, porque se convertía en un activismo vacío. Un activismo es donde empezamos a hacer una cantidad de cosas para mantener a la gente ocupada. Pero su activismo era vacío, porque no estaba fundamentado o porque su vida no evidenciaba realmente lo que Dios pedía de ellos. Santiago va de forma clara exponiendo lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, no tiene que buscarlo, creo que no lo saben mucho de memoria, o lo tiene usted en su mente, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, esto no es de nosotros, sino que es obra de ¿quién? De Dios. ¿Para qué? Para que nadie se llene de orgullo o de mérito alguno. O sea, 100% la salvación es obra de la gracia de Dios a través de la fe. No hay nada que yo pueda hacer, ni que tú puedas hacer para alcanzar salvación. La pregunta es, ¿en dónde está la conexión entre las obras y esa salvación por gracia? Bueno, yo respondería de la siguiente manera, teniendo como base lo que enseña la Escritura. La persona que realmente ha experimentado la salvación por gracia, por medio de la fe, en su vida se va a manifestar frutos o obras que evidencian que hay una salvación clara en su vida. Es más, el versículo 10 de Efesios capítulo 2, tampoco tiene que buscarlo, si usted quiere lo puede buscar, yo lo voy a repetir. Dice que somos hechura suya, creados en Dios, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Y una vez más, buenas obras no es lo que el hombre identifica como buenas obras. Buenas obras está hablando lo que Dios dice que son buenas obras. Todo lo que el mundo hace fuera de la voluntad de Dios, es decir, todas las donaciones que la gente da, los actos de benevolencia y todo eso, la Biblia dice que todas esas obras son vistas como ¿qué? Obras de inmundicia. Pero ¿por qué estará diciendo usted, señor pastor, está loco? ¿Cómo así que ir a darle comida a los pobres es una obra de inmundicia ante los ojos de Dios? Cuando tú lo haces en tu carne para satisfacerse tú y luego te tomas la foto y la publicas en las redes sociales, mira lo que estoy haciendo, son obras de inmundicia. Aunque visite a los pobres, a los enfermos, si no está haciendo esto para que Dios sea honrado, toda buena obra, toda cosa que el hombre considera bueno, que no es hecho para la gloria de Dios, Dios dice son trapos de inmundicia. Entonces las obras no salvan a nadie, pero la gracia que te salva por medio de la fe va a evidenciar obras. Y las obras no son para ganar puntos con Dios, no son para quedar bien delante de la gente. Las obras son el resultado de lo que Dios ha hecho en mi vida y todo el enfoque es que Dios sea honrado.
la gloria tiene que ser para Él. Entonces Santiago en este pasaje nos presenta o nos da tres descripciones de la fe muerta. Ya hablamos el primero la semana pasada y es la confesión vana que está enfocada en el versículo 14. Lo leo para ustedes una vez más. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago termina con una pregunta, y quizás una pregunta retórica, es decir, una pregunta de reflexión. ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, yo no voy a entrar en todo el detalle, tenía usted que ver el sermón de la semana pasada, pero la idea que sugiere Santiago aquí es que una fe que solo expresa palabras y no refleja frutos, que no hay acciones tangibles, o sea, que se puedan palpar, es una fe vacía, una fe muerta. Y no hay controversia en lo que dice Pablo y lo que dice Santiago. Lo expliqué la semana pasada, lo recuerdo rápidamente. Pablo está tratando con aquellas personas que quieren salvarse por hacer obras. Hablamos de los judaizantes. Y Santiago aquí está luchando contra aquellos que dicen, no, yo soy salvo y listo, yo solamente necesito decir que creo en Jesús y ya. No, tu creer tiene que evidenciarse. Así que para avanzar, vamos al segundo punto que trata Santiago. Y el segundo punto que trata Santiago aquí, o la segunda marca, está marcado por una fe, una falsa compasión. Versículo 15. Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué es lo que está haciendo Santiago en este segundo punto? Bueno, él presenta una ilustración para explicar lo que viene diciendo. Aquí tenemos una persona desnuda. Y no es un evento en particular, sino una situación continua. Ahora, para aclarar, cuando dice desnudo ahí, por favor, no tome la persona que entró a la iglesia desnuda, literalmente, no. No está hablando de que entró literalmente desnuda, sino que en griego lo que está diciendo es una persona ligera de ropa. Y la idea es que esa persona no tiene la suficiente ropa para cubrir su cuerpo y posiblemente está experimentando frío. También podría ser ese tipo de personas que posiblemente no tiene mucha ropa. Como por ejemplo aquellos que tienen 4 y 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares de zapatos. Pero una persona que solamente tiene un solo par de zapatos, y cada vez que usted lo ve que se congrega, siempre va con ese solo par de zapatos. Bueno, eso es lo que está diciendo esta palabra. O la misma ropa, ese creyente a toda hora con la misma ropa, pues posiblemente es que solamente tenga eso. Eso es lo que está hablando este pasaje aquí. No es alguien que entró desnudo a la congregación, quiero que se entienda. Luego agrega, y tiene necesidad del mantenimiento cada día. O sea, una persona que carece de las necesidades diarias para vivir. O sea, tiene poco para alimentarse. Y que como tiene poco para alimentarse, posiblemente también es un creyente que tiene algunas enfermedades como desnutrición o algo así. Su vida no es muy saludable porque no tiene mucho para mantenerse. Entonces Santiago presenta la idea. Esta persona que tiene hambre y que también tiene frío, alguien que obviamente no es un evento en particular, sino que es en su estilo de vida, por su necesidad, no puede suplir bien eso, esas necesidades. Ahora, Santiago antepone una palabra aquí. ¿Dónde estoy? Y si un hermano o hermana, esto indica que está escribiendo ¿qué? A un grupo de personas
que al menos externamente evidenciaban que eran ¿qué? Que eran salvos o que eran creyentes, porque los identifica como hermanos. Ahora, esta ilustración que Santiago está usando aquí es muy parecida a la que el apóstol Juan utiliza en la primera epístola, allá en el capítulo 3, versículo 17 y versículo 18, donde él básicamente menciona lo mismo, pero en otras palabras. Déjeme leerlo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Mire la pregunta retórica que hace el apóstol Juan. ¿Dónde mora el amor de Dios en él? Mire lo que dice. Si tiene, el que tiene bienes en este mundo, es decir, usted vive mucho mejor, y ve a su hermano tener necesidad. Ahora, asocia esa palabra necesidad con poca ropa, pocos zapatos, poco para poderse alimentar bien, y cierra su corazón, es decir, ¿qué significaría cerrar su corazón? Es decir, mire a ver cómo se la arregla. O me hago el loco. Juan pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En otras palabras, que alguien me explique. Y luego añade, dice, hermanos, hijitos míos, dice Juan, amémonos en palabra, amémonos, no amemos de palabra, ni de lengua, es decir, que no sea simplemente ¿qué? Pura palabrería, sino en hechos y en verdad. Es decir, la forma tangible o palpable en que Dios nos impulsa a poner nuestra fe en práctica, o sea, fe salvífica, es tomar de lo que tenemos para poder ayudar a nuestro hermano que está en ¿qué? En necesidad. Ahora, Santiago nos presenta aquí la misma ilustración. Recuerda que cuando al principio del estudio de Santiago yo les dije que tanto Santiago como Primera de Juan eran dos epístolas exclusivamente para que el creyente examine su vida. Si usted en algún momento empieza a preguntarse, ¿seré salvo yo o no seré salvo? No piense en, bueno, repetí la oración, me bauticé. No. Vaya en tiempo personal y diga, Señor, me voy a poner a estudiar Santiago. Me voy a poner a estudiar Primera de Juan. A ver, ¿qué pasa con mi vida? Yo lo dije una vez y no sé si lo dije, pero lo voy a decir. Sí, creo que sí lo dije. Hace muchos años, yo no sé cuántas veces, yo repetí la oración de fe. Porque cuando escuchaba que los pastores o el pastor llamaba examinar realmente eres salvo, yo llevaba en la noche corriendo a mi cuarto y decía, Señor, yo voy a volver a repetir otra vez esta oración por si las moscas. Perdón, no voy a cometer ese error inocente de ignorancia escritural, si me permite llamarlo de esa manera. No, si usted quiere examinar, vaya, tome Santiago, vaya, tome Primera de Juan y diga, Señor, yo voy a mirar mi vida en esto, a ver si soy o no soy. Porque no es que repetir la oración lo va a hacer salvo. Si fuera así, pues imagínese. Aquí tenemos un hombre y una mujer con hambre, con necesidad de vestimenta, que posiblemente nos vamos a encontrar en el servicio, en nuestros cultos. Con necesidad, y Santiago les dice, porque al final dice, imagine que tú lo identifiques, ya sea porque lo viste o porque él se acercó a ti y le dijo, hermano, ando un poco mareado porque últimamente no he comido bien, porque no he podido comer, porque no tenemos mucha economía en mi casa. Y por eso siempre me ve pues con el mismo vestidito, con el mismo pantaloncito.
porque es el único que tengo. Y usted lo escucha, y Santiago dice, y usted le dice en el pasaje, ¿no está? Id en paz, calentaos y saciaos. Esta es una declaración, dijo un comentarista, totalmente despiadada. Usó esa palabra, despiadada, necia. Indica una actitud de desinterés por el bienestar de la otra persona. Hermano, yo no sé si usted y yo muchas veces comprendemos la complejidad del significado de la palabra Dios te bendiga. Porque si le decimos a alguien Dios te bendiga y yo no estoy dispuesto a ser, si Dios lo permite, el canal que Dios va a utilizar para bendecir a esa persona, estamos evidenciando una compasión falsa. Porque yo debo estar dispuesto a decirle, Señor, Dios le bendiga, pero si Dios, tú quieres usarme para bendecir a esa persona, heme aquí. Como dijo Isaías, ¿no? Heme aquí. La frase, hermanos, id en paz. Los judíos tenían una forma muy gráfica de despedida, ¿no? Creo que muchas veces hemos escuchado esa palabra, ¿no? Shalom. Y una de sus definiciones o sus connotaciones era la paz. O sea, esta expresión, shalom, hermano, yo quiero que entendamos algo. No solo buscaba transmitir un saludo respetuoso o diferente a lo como lo hacía el mundo, sino que había un anhelo genuino en el corazón de la persona. Es decir, cuando le decía shalom, sinceramente deseaba que esa persona prosperara. Deseaba que esa persona gozara de buena salud, de tranquilidad y que experimentara la paz. Hermano, cuando tú y yo le decimos al hermano, Dios te bendiga, se lo estamos diciendo porque en realidad es la frase que ya nos acostumbramos a decir, o porque realmente yo anhelo en mi corazón que Dios bendiga a mi hermano. Y allí la pregunta que tenemos que hacer. Ahora, este era el shalom para ellos, era un deseo loable o era bueno, ¿no? Lo que ellos deseaban. Pero entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, el problema surge cuando ese deseo, esa palabra shalom o ese Dios lo bendiga, no va acompañado de acciones palpables. Es decir, no vaya acompañado de acciones prácticas. El problema es cuando vemos a alguien en la situación que está describiendo Santiago aquí y simplemente le decimos, bueno, quiero que te vaya muy bien, espero que todo funcione en tu vida correctamente y luego nos hablamos. Pero no estoy dispuesto a decir, Señor, ¿cómo puedo yo ayudarlo? Bueno, eso es una fe muerta. Y miren lo que sigue diciendo, versículo 16. Ir en paz, calentaos y saciaos. Un comentarista hablando de estos dos términos, calentarse y saciarse, dice que en el griego puede interpretarse tanto en voz pasiva, en voz media o voz pasiva. Y él dice que la voz media sonaría de la siguiente manera: caliéntate y llénate, no me molestes con tus problemas. Caliéntate, llénate y no me molestes con tus problemas. Y la voz pasiva es un poco menos agresiva, pero se podría traducir de la siguiente manera: espero que puedas encontrar a alguien que te vista y que te alimente, estaré orando por ti. Tenemos que ser honestos, mis amados hermanos.
Bueno, voy a ser honesto, quizás yo me he visto en las dos en algunas ocasiones. No sé usted, voy a hablar por mí. Y si decir esto significa de que usted perdió el enfoque del sermón, pues no puedo hacer más nada, pero tengo que ser honesto. Me he visto, cuando yo leía la declaración de este hombre, dije yo, Señor, perdón. Porque muchas veces me he visto allí. Mire a ver cómo usted se las arregla. Y la otra, pues bueno, estoy arreglando por ti, pero no hago nada. Hermano, las dos respuestas, una más agresiva y otra menos agresiva, sugieren una actitud de indiferencia, una actitud cruel contra, en este caso, a uno de nuestros hermanos en Cristo. Caliéntate y aliméntate tú mismo. Quizás el ejemplo más práctico podría ser, es como si un bebé le dice a uno, tengo hambre, tengo frío, y usted le dice, pues mira a ver cómo se las arregla. ¿Qué haríamos con un papá o una mamá que le diga eso a un niño de 3 meses que está llorando porque tiene frío y está llorando porque tiene hambre y le dice, bueno, pues ya está lo suficientemente grandecito, arréglate tú solo? Bueno, ese papá merecería que lo acusáramos con el seguro, el social service, porque eso es abuso contra un niño. Bueno, eh, eh, creo que la misma idea que presenta aquí. Porque posiblemente esa persona ya ha hecho lo que puede en sus capacidades. Y necesita ahora el apoyo de sus hermanos en Cristo. Hermanos, es tremendo cómo nosotros podemos asombrarnos, cómo podemos llorar, cómo podemos hasta indignarnos cuando en la televisión nos presentan situaciones donde la gente está siendo abusada. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo nadie hace? Y tú y yo ni siquiera nos damos cuenta si nuestro vecino está pasando por necesidad. Nunca le has preguntado al vecino si tiene necesidad. Tiene el pasto alto y no te has dado por enterado si es que era que pronto es que no tiene máquina, lo que sea. ¿Será que me puedo acercar a preguntarle cómo está vecino? ¿Le ayudo o no le ayudo? Ah, pero cuando lo vemos en la televisión nos indignamos. ¡Ay! ¿Cómo es posible que la gente haga eso con esto y que eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Muchas veces, y es más, no voy ni lejos, nos indignamos por lo que pasa en la televisión y ni siquiera a nuestro hermano en Cristo le hablamos en la congregación. Ah, pero estamos indignados con lo que pasa allá. Estamos tristes, lloramos por lo que pasa en la televisión, por lo que pasa allá. Pero al lado que tenemos ni siquiera le hablamos, ni siquiera lo miramos, ni siquiera nos preocupamos por su necesidad. Por eso al final del versículo 16, Santiago dice, pero le decís en paz, voy a orar por ti, todo lo demás, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que estemos orando por él? Si quizás en ese momento, aparte de la oración, necesita un par de zapatos. Aparte de la oración, también necesita, no sé, una camisa más. Pregunta, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha esa oración? No, hermano, pero es que me levanto a las 5 de la mañana. Perdón si alguien se levanta a las 5 de la mañana, no es para usted, solo es un ejemplo. La hora que me vino a la cabeza, ¿no? Ah, que yo me levanto, hermano, y de las 5 estoy clamando por usted todos los días. Amén, hermano, claro que sí, pero ¿por qué no me ayuda entonces mejor con un par de zapaticos, por favor? Eso es lo que está diciendo. Dice, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Dice, que dices que crees en Él. Que dices que lo amas. Cuando al que tienes al lado,
que puedes expresar lo que dices, no lo haces. ¿De qué sirve lo que profesamos? La respuesta que da el mismo Santiago es de nada. Porque la verdadera fe no se evidencia únicamente en acciones. No se evidencia únicamente en palabras, sino en acciones concretas. Y con eso estoy diciendo ahora que ya no vaya y ore. No, ore, pero también hay un dicho que yo aprendí que creo que Roma lo dice mucho, y es a Dios orando y con el mazo dando. Perdón, ellos dicen a Dios rezando y con el mazo dando. Es decir, hay que orar, pero también tiene que actuar. Es como el soltero, dice, me quiero casar, voy a orar por una esposa. Claro, ore por la esposa, pero también hable, porque si no habla, yo dando idea a los solteros, de pronto por uno ha casado, hasta ore y ore y ore, pero no habla. Versículo 17, mejor sigamos aquí. Dice, ¿qué dice el versículo 17? Aquí está. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermano, una fe sin fruto es muerta. Una fe que no tiene compasión es una fe, una compasión por sus hermanos es una fe muerta. Así que es una confesión que vacía. Entonces Santiago dice, si tienes ese tipo de fe falsa o esa falsa compasión, es decir, bueno, espero hermano que te recuperes, que salgas de tu situación mientras estaré orando por ti, pero no ayudo a ese hermano, puede que nos pase en algún momento en particular, porque nos puede pasar. Pero cuando ya se convierte en un patrón de vida, nuestra fe es muerta. Ahora, porque si decimos, no, a mí nunca me ha pasado, pues entonces, bueno, mejor no nos metamos allí, pero estaríamos en una línea muy delgadita. Lo más fácil es reconocer que quizás lo hemos hecho en algún momento. Señor, y ayúdanos a permanecer fiel en esto. Lo tercero que Santiago nos presenta aquí es la convicción superficial. Versículo 18. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, la idea y el propósito de Santiago aquí es clara. Santiago aquí dice, no te engañes a ti mismo simplemente confesando una fe cuando tus obras no respaldan lo que dices que crees. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Es como si él estuviera como conversando con alguien y alguien estuviera en contra de lo que le está diciendo, o como si él estuviera leyendo, pensando lo que posiblemente podría pasar más adelante, y él por eso presenta este versículo de esta manera. ¿Tú tienes fe? Bueno, déjame ver tus obras. Y si él me dice, tú tienes fe, sí, yo te lo voy a mostrar por medio de cómo vivo mi fe. Yo recuerdo la historia, o recuerde usted la historia del ciego que llegó del Señor Jesús. Jesús dice que escupió en el suelo, hizo lodo, puso ese lodo en los ojos de él. Y luego, ¿qué le dijo? ¿Alguien recuerda? Ve a lavarte al estanque de Siloé. ¿Cierto? Yo le hago esta pregunta. ¿Tenía Jesús el poder para sanar directamente a este hombre? Sí. ¿Y por qué no lo hizo de esa manera? Muy buena pregunta, había que preguntarle a Jesús. ¿Quién sabe? Pero si tratamos de acomodarlo o aplicarlo a lo que estamos aprendiendo, es porque la fe se va a demostrar a través de obras. Llega el momento donde nosotros tenemos que decir,
que si esa fe está en nosotros se va a evidenciar o van a andar en coherencia con lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Santiago le dice al con el que él está hablando, mira, yo puedo mostrarte a ti lo que creo por cómo vivo. Hermano, no se trata, y no me malinterprete, de salir corriendo en las redes sociales a proclamar que usted es cristiano. No, se trata de que en las redes sociales yo demuestro por la forma en que manejo mis redes sociales que soy cristiano. No se trata de llegar al trabajo en la mañana, gloria a Dios, bendiciones a todos y que no sé qué, que no sé cuánto, cuando son una cantidad de impíos, sino más bien con mi forma de vivir yo voy a evidenciar que creo, qué es lo que yo creo. Mi esposa cuando trabajaba allá en La Pollera, cuando estábamos en Carolina del Norte, ella contaba como una de sus compañeras de trabajo que era supuestamente cristiana, llegaba todos los lunes bendiciendo a todo el mundo, que todo lo que había pasado en la congregación, el domingo, para los cuales 2 horas más tarde cuando se enojaba, palabras intraducibles que preguntaban y todo el mundo decía, esa no es la misma que venía bendiciendo y exaltando el nombre del Señor. ¿Quién va a creer que eso es una fe salvífica? ¿Quién va a creer eso? Entonces, hermano, Santiago dice, por mi estilo de vida, por mis obras, yo te voy a demostrar qué es lo que creo. La palabra mostrar, que dice él aquí en versículo, muéstrame, significa exhibir, significa demostrar. La pregunta es, ¿cómo puedo mostrar una fe salvífica sin obras? La respuesta es, no se puede. Porque si alguien dice, yo creí en Cristo, yo soy salvo, Santiago le está diciendo, no el pastor Klinger, me parece muy bien. Pero ahora dame o muéstrame tus evidencias. Es como cuando uno decía, no, es que yo he cambiado, seguro que yo he cambiado. ¿Qué es lo que uno dice? Pero pues déjame ver que has cambiado. ¿O no? Ay, pero es que confía en mí, ahora sí confía en mí. Ok, claro, yo quiero confiar en ti. Bueno, muéstrame que puedo confiar en ti. ¿Y cómo lo voy a demostrar? ¿Hablando? No, por mi forma de actuar. Hermanos y amigos, es prácticamente imposible demostrar que tú tienes una fe salvífica si no hay fruto en tu vida. Nadie puede mostrar una fe sin obras. Mira lo que dice el versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, es un versículo interesantísimo. Y aparte de ser es tan interesante que este pasaje nos desbarata cualquier argumento que tengamos. ¿Qué está haciendo Santiago aquí? Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Santiago está dando una expresión teológica profunda aquí. Está presentando uno de los fundamentos de la fe cristiana. Dios es uno. Es uno. Ahora, ¿cuál es la audiencia de Santiago? Santiago está hablando a quienes, a los judíos que habían sido dispersados por causa de la persecución que comenzó con la muerte de Esteban. Ellos estaban viviendo situaciones difíciles, estaban siendo perseguidos y en ese contexto Santiago les habla en este momento de un tema profundo que está arraigado en el corazón de ellos y que debe estar arraigado en el corazón de nosotros. Santiago aquí está haciendo referencia a lo que se conoce como el Shema judío. Perdón si no lo pronuncio bien, tengo problemas para pronunciar español, imagínense para pronunciar griego o hebreo.
Está descrito en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, el cual dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los judíos básicamente desde la cuna les empezaban a arraigar ese concepto de que Jehová es uno solo. Todos los que han nacido en el hogar cristiano han tenido la bendición porque no hemos batallado con ese problema, porque de pequeños nos enseñaron: hay un solo Dios al que hay que adorar. ¿Algunos de ustedes batallaron más? Porque crecieron creyendo en San Judas, en San Tobías, en San Nicolás, en San María, en la Guadalupana, en María, en Tatiana, en todas las que se puedan imaginar ustedes. Y después pasar a creer de que hay uno solo, pues es complicado. Pero ellos crecieron con ese concepto bien arraigado: hay un solo Dios y es solo ese hay que adorar. Que ellos no tenían problema, ellos sabían que Jehová, Dios, era uno. Entonces Santiago, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Utiliza esta frase que aún todavía en nuestros días, si usted habla con algún judío y usted le pregunta por el Shammai, van a decir: no, Jehová uno es. Pero ¿sabe una cosa? Santiago lo que está diciendo aquí: saber eso no te salva. Saber que Jehová es uno solo no te salva. Porque Santiago dice, es más, hasta los demonios saben que Jehová es uno. Yo pregunto, ¿son salvos los demonios por saber que Jehová es uno? ¿Sí o no? No, no son salvos. Hermano, es un error. Perdón, aquí no vamos a meter en algo que yo espero de que usted pueda, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo? Bueno, quería usar otra, pero vamos a usar esa porque acá me acuerdo de la otra. Asimilar lo que yo voy a decir de la forma correcta. No, dejémoslo en asimilar. Y el hermano Nelson la usa mucho esa palabra a veces. Estoy tratando de acordar, pero bueno, se por asimilar. Hermano, es un error pensar que porque alguien cree ciertas verdades teológicas es salvo. Es un error pensarlo. Hay muchas personas que dicen declaraciones bíblicas que son bíblicas, pero eso no significa de que son salvos. Por ejemplo, ¿a cuántas personas usted que no son cristianos le han dicho a usted: Dios le bendiga? Que esta es la frase quizás más repetida, aparte de que sea ateo o satanista o de alguna de las religiones orientales. Sí, orientales. La mayoría dicen: ah, no, sí, Dios le bendiga. Para eso los hace salvos a todos, porque dicen Dios lo bendiga. Las personas pueden repetir abiertamente: Jehová uno es. Pero si no estoy dispuesto a vivir mi vida consciente de que en realidad hay un solo Dios, no estoy demostrando nada. Mire lo que dice, por ejemplo, vaya a Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Vamos a leer el Shema completo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Pido de antemano disculpas quizás a aquellos que nos están viendo en la internet si alguno de los versículos le falta. Me hago responsable de si falta alguno de ellos. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y sigue diciendo: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios a través de Moisés en esta escritura? Y que Santiago está trayendo a colación aquí en Santiago. Que si alguien realmente cree que Jehová es uno solo,
La manera como que voy a demostrar esa verdad en mi vida es a través de obras o frutos. Y según el texto, ¿cuál es el fruto de que yo creo de que Jehová es uno solo? ¿Cuál es el fruto? Amar a Jehová. Voy a amar. Mi fruto de que yo creo que Jehová es uno solo, yo lo voy a amar a Él. Ahora, pero como todo el mundo ama, ¿cómo debe ser ese amor? Según el pasaje, no lo que digo yo. Según el pasaje, ¿cómo debe ser ese amor? ¿Con todo qué? Con todo el corazón. ¿Con toda qué? El alma. ¿Y con toda qué? Las fuerzas. Es decir, yo tengo que amar a Dios con todo lo que tengo por encima de todo. Y yo debo demostrar eso en la práctica. ¿Qué es, pastor? ¿Cómo podríamos decir en la práctica amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas? Hermano, que nada le robe el lugar que le pertenece a Él. Nada. Él está por encima de todo. Es con todas las fuerzas, no es una parte. No es una parte de mí y otra parte no. No, cuando dice ahí corazón, alma, fuerzas, está hablando del ser total. Toda tu vida, todo lo que haces, todas tus decisiones tienen que demostrar que tú lo amas a Él por encima de todo. Y ahí es que yo evidencio que yo creo en que hay un solo Dios y que yo lo amo con todo mi corazón. Pregunto, volviendo a lo que decía Santiago, ¿eso era lo que estaban haciendo los judíos? No, cuando usted mira la historia de ellos en el tiempo, el misterio del Señor Jesucristo, ellos lo tenían como un simple credo. Tenían la verdad teológica en la mente y pensaban que eso era suficiente. En las acciones no lo hacían. Para Santiago dice, tú crees que Dios es uno, déjame decirte algo, muy bien. Felicidades. Tú crees que Él es uno, muy bien. Pero como siempre hay un pero, ¿qué dice? También los demonios creen. Ópale. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo ahí, amigo, creer no es suficiente. Porque es que, hermano, mira, ni siquiera nos ponen la categoría de los demonios. O sea, los demonios los pone, perdóneme por lo que le voy a decir, en una categoría diferente a la nuestra. Porque los demonios, según dice él aquí, tienen un concepto claro teológico sobre quién es Dios. Y es más, ellos hacen algo más que no hacemos nosotros. Los demonios, ¿qué hacen? Tiemblan ante ese concepto claro y preciso que tienen de Dios. Ellos no son cabezadura, ellos saben y tiemblan. Ellos no viven de palabras, ellos saben y tiemblan. Tristemente, muchos de nosotros que decimos ser cristianos tenemos un asentamiento mental de las verdades de Dios, un asentamiento mental de la realidad de Cristo, de la obra de Cristo, de los hechos del Evangelio. Muchos de nosotros nos gusta la buena teología. Yo quiero escuchar predicaciones teológicas, quiero que cantemos canciones teológicas bien fundamentadas, pero solamente eso, no pasa nada más en sus vidas. Yo creo, por lo que dice la Escritura, que los demonios tienen buena teología. Ellos no tienen problema con la deidad de Dios. ¿Usted cree que ellos dudan de la deidad de Jesús? Si es que el mismo diablo le preguntó, a ver, mire, pruébame que no eres hijo de Dios. ¿Usted creen que ellos dudan de que Dios es uno solo? ¿Ustedes creen que los demonios dudan de la Trinidad? Que engañen a la gente, hacerle creer otra cosa es diferente. Pero ellos no dudan de la Trinidad.
¿Ustedes creen que ellos dudan de que Cristo murió en la cruz y que resucitó al tercer día y que al resucitar aseguró la salvación y la resurrección de todos los que crean en Él? ¿Usted cree que ellos dudan eso? Hermano, lo tiene más claro que usted y que yo. Y si van a un debate con nosotros en eso, es capaz hasta que nos ganan. Porque tienen clara. Es más, déjeme darle algunos ejemplos. Marcos 1:24. Llevamos todos los ejemplos de la escritura para que usted vea que ellos tienen claro. ¿Qué dije? Marcos 1:24. ¿Dónde estoy? Ahí está, voy rápido. Diciendo, ay, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Mira lo que dice. Sé quién eres. Eres el santo de Dios. No tiene problema el demonio ahí, no sé, de dónde que tú no eres. No. Eres el santo de Dios. Hermano, podemos decir que pocas personas en el ministerio de Jesucristo hicieron una declaración tan contundente como la que hizo este demonio del ministerio terrenal de Jesucristo. Los demonios reconocían y le dijo, sabemos que tienes poder para destruirnos, sabemos que eres el santo de Dios. Los demonios no tienen problemas teológicos. Ellos confunden a la gente, es otra historia, pero ellos saben la verdad. Marcos 5:7, más adelantico. Este es el Marcos 5:7, ¿dónde estoy? Aquí está. Pues que de razón, yo decía, yo le di otro pasaje. Creo que este es el, sí, aquí está. Yo lo llamo el ex demoniado en Gadareno. Pero miren lo que dice el versículo 7. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué le dice? Hijo del Altísimo. Del Dios Altísimo, te conjuro por Dios, no me atormentes. Hermano, usted quiere una definición más profunda de la deidad de Jesucristo, hecha por los demonios. Hermano, este no es un sermón de apologético. O sea, esto no es un sermón para defender a los demonios. Nada que ver. Pero hay una realidad. El conocimiento que los demonios tienen del Señor no solo los hacía dar confesiones verdaderas sobre nuestro Dios, profundas sobre nuestro Dios, sino que además el texto bíblico nos dice que ellos tiemblan. Es la diferencia entre quizás los demonios y muchos de nosotros. Ellos creen esas verdades teológicas sobre Dios y eso los hace temblar. Mientras nosotros los hombres, Romanos 3:18, ¿sabe qué dice? No hay temor de Dios, no hay temor de Dios ante sus ojos. Es decir, el hombre le da igual. El hombre está más preocupado a ver si me está viendo el pastor o no me está viendo el pastor. Si ve mi papá o no ve mi mamá. Si ve mi esposo o no ve mi esposa. Esposa o esposo, whatever, ya ni sé cuál dije. Pero estamos preocupados por si lo ve el cónyuge o no. ¿Dónde está nuestro temor a Dios? ¿Qué importa si me ve el pastor? ¿Qué importa si me ve mi cónyuge? Si Dios que lo ve todo me está mirando y me está examinando. El temor a Dios me debe decir, Señor, estoy delante de ti. En Marcos capítulo 1, versículo 34, tiene que buscarlo. Vemos que allí sanó a muchos enfermos. Sacó a muchos que estaban endemoniados, muchos demonios de las personas. No dejaba hablar a los demonios, y dice el pasaje que no los dejaba hablar porque él sabía que lo conocían. Ellos tienen buena teología y tiemblan. Demuestran una emoción más que la que tú y yo mostramos. Que somos salvos, ellos tiemblan. Y usted pregunta, pastor, ¿y por qué tiemblan?
Hermano, porque ellos viven en un estado de pánico, porque ellos conocen las consecuencias de su pecado. Ellos saben que un día se enfrentarán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerda lo que el demonio le dijo al Señor Jesús en Mateo 8:29. De pronto no lo recuerda, así que búsquelo. Mira lo que dice Mateo 8:29. Mateo 8:29. Mira lo que dice. ¿Estás aquí para comentarnos antes de tiempo? ¿Estás aquí? Sí, sino que es que yo nomás leí la última parte. Yo leí la parte, la pregunta, la última pregunta. ¿Estás aquí para atormentarnos antes de tiempo? En otras palabras, ellos saben que hay un tormento eterno para ellos. Ellos están tratando de disfrutar ahorita al máximo, porque hay un tormento eterno. Hermano, escúcheme con atención. No basta con repetir una verdad o conocer una verdad si esa verdad no ha afectado mi estilo de vida. No basta con conocer una verdad bíblica. No basta con llenar nuestra mente con versículos bíblicos si yo no estoy dispuesto a vivirlos. Eso no dice nada. Pablo nos presenta un ejemplo de creer verdades. Pablo en Hechos capítulo 26, usted lo puede leer luego en su casa, yo no me voy a decir algunas cosas de allí. Mientras él está frente a Agripa, tratando de presentarle el Evangelio a Agripa, Jesús le pregunta a Agripa, Agripa, ¿crees en los profetas? Y el apóstol, por inspiración de Dios, contesta, Agripa, yo sé que tú crees. O sea, Agripa creía lo que los profetas habían dicho que iba a pasar, y lo que intelectualmente lo creía. Pero cuando uno lee, pero eso no hacía salvo a Agripa. Cuando uno sigue leyendo la historia o el pasaje, encontramos una de las respuestas más tristes que encontramos en la Escritura. Agripa le dice a Pablo, al apóstol Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Tristemente hay muchas personas en las iglesias, en las congregaciones, sentadas escuchando sermones, quizás buenos sermones, buenas canciones, pero que son casi cristianos. Hay personas en las congregaciones que están buscando que le den buenas enseñanzas que sean alineadas con la Escritura, tratando de buscar con lupa todo tipo de enseñanza que no sea bíblica para alejarla de sus vidas, pero que eso no los ha hecho salvos, porque en su vida no se ven frutos de salvación. Hermanos, amigos, el mero hecho de aceptar una serie de doctrinas bíblicas con todo lo importante y necesarias que son para nuestra vida, no hace salvo a una persona. Puedes estar cerca, pero al mismo tiempo lejos. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, algunas de las personas con las que relacionaba de México me enseñaron este dicho, según ellos, que decían, tan cerca de Estados Unidos, pero tan lejos de Dios. Estamos cerca, pero muchas veces estamos lejos.
si realmente tu corazón no se humilla delante de Dios, si no estás dispuesto a vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores, no importa las verdades teológicas o bíblicas que digas saber, no importa la cantidad de libros o versículos bíblicos que hayas memorizado, si tu vida no es consistente con lo que Dios enseña en su palabra o con lo que Él demanda en su palabra de cómo debe vivir un creyente, no importa si no lo estás evidenciando, tu fe es una fe muerta, es una fe vana. Mire lo que dice el comentarista Thomas, dijo Thomas Manton. La fe que nos salva es una fe, es un simple asentir con la cabeza a las cosas como se plantean en la palabra de Dios. Y hace a los hombres conocer más, pero no mejor. No los hace más santos y celestiales. Quienes la tienen pudieran creer las promesas, las doctrinas, los preceptos y así como las historias, y a pesar de eso no es fe viva y salvadora, ya que quien tiene esta siente su corazón comprometido con Cristo. Y si cree las promesas del Evangelio con relación al perdón de pecados y la vida eterna que Él puso delante de ellos como su felicidad, y si cree los misterios de nuestra redención en Cristo, ya que toda su esperanza y paz, paz y confianza descansa en Él, también cree las amenazas sean de plagas temporales o de condenación o castigo eterno, y en comparación con ellas son como nada todas las terribles cosas del mundo. No es suficiente, mi hermano. Tiene que haber evidencia en tu estilo de vida. Santiago termina el versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Vano significa vacío, defectuoso. Muerta significa sin fruto, falta de productividad. El que está en Cristo tiene que dar fruto. Unos dan al 100%, otros dan al 20%, pero frutos hay que dar frutos. El creyente que no da fruto, o el que dice que es creyente y no da fruto, tiene que examinar su vida. Una vida sin fruto es sin duda prueba de que posiblemente Dios no esté viviendo en esa vida. Tenemos que examinarlas. Creo que hay un pasaje que nos puede ilustrar lo que hemos dicho hasta ahora. Está en Hechos capítulo 8. No tiene que ir a buscarlo, solo anote a los que les gusta anotar. Pero eso dice que mientras Felipe predicaba, muchos creían en el Evangelio. El versículo 9 de Hechos 8 nos dice que había un hombre llamado Simón que practicaba la magia, practicaba la hechicería. Se nos dice que mientras Felipe predicaba el Evangelio, hasta ese Simón vino, dijo que había creído y fue bautizado. Y aparte de que creyó y fue bautizado, dice el pasaje que continuó caminando con Felipe. Tres cosas que en nuestros tiempos cualquiera diría, oh no, ese es hermano, es salvo. Creyó, se bautizó y estaba con el predicador, andaba con el predicador para arriba y para abajo. Pero el versículo 13 dice que él se asombraba con todos los milagros y las señales que estaban pasando. O sea, lo que él veía que pasaba, estaba asombrado. Recuerde, él era mago, ¿no? Estaba asombrado por todo lo que estaba pasando. Cuando llegaron los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, que fueron enviados desde Jerusalén para mirar lo que estaba pasando allí, comenzaron, dice, que a recibir el Espíritu Santo, ellos orar por los hermanos, el Espíritu Santo comenzó a derramarse, y a Simón
el mago se le abrieron los ojos. Y dice el versículo 18 que dije lo siguiente. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón el mago fue el primero o uno de los primeros que vio el Evangelio como una oportunidad para sacar dinero, en lugar de verlo como el medio por el cual Dios va a salvar a las almas pecadoras. La respuesta del apóstol Pablo, sí, por favor, claro que sí, siembre aquí y tiene que darme las primicias cada año y ya todo está tranquilo. Ahorita mismo te doy el truco. La respuesta del apóstol Pedro fue contundente. Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que la gracia de Dios se obtiene por dinero. Deberíamos repetir más seguidamente ese versículo en nuestros días. La cantidad de ampones que tiene el mismo espíritu de Simón, que están en los púlpitos, en las televisiones, en las redes sociales, en los libros, en las librerías, usando el Evangelio de Dios como un negocio. Y Pedro no termina allí, el apóstol. Mire lo que sigue diciendo. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¡Wow! Tú no tienes parte. Le está diciendo, tú no eres salvo. Tu corazón no está para con Dios, tu corazón está para llenarte tus bolsillos. Ah, pero pastor, pero es que antes nos dice que creyó. Nos dice que se bautizó. Nos dice que estaba con el apóstol, con Felipe, y lo más seguro que estaba diciendo amén, gloria a Dios. Ahora, y con eso no estoy diciendo que no va a decir amén, gloria a Dios. Pues no malinterprete. Pedro identificó que su fe era una fe muerta. Mira el versículo 22. La primera palabra que sale en el versículo 22, ¿cuál es? ¿Cuál es? Arrepiéntete de tu maldad. Arrepiéntete, cambia de dirección. Metanoia, cambia tu forma de pensar. Ah, pero es que había creído según. Ah, se había bautizado, ¿no? Lo mojaron, según. Y añade algo más. Ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¡Wow! Clámale a Dios. ¿Qué respuesta más contundente? Quizás lo que voy a decir no es muy popular. Quizás alguno diga, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, pues está bien que no esté de acuerdo conmigo, porque como no lo digo yo, lo dice la Escritura. Hermano, es posible creer, es posible bautizarse, es posible seguir escuchando predicaciones de sana doctrina, es posible congregarse en una iglesia local de sana doctrina y tener una fe muerta, es decir, no ser salvo. Eso es lo que veo aquí en este pasaje. Demas es otro ejemplo. Judas es otro ejemplo. Por mostrarle esos tres. Su accionar demostró que su corazón no había sido regenerado. Por eso Pedro le dijo, tu corazón no es recto. Su confesión fue simplemente de labios.
Su acción simplemente fue quizás, es que cuando empieza a pensar, pues era negociante, pues de pronto dijo, aquí está mi oportunidad del negocio. Hermano, cualquiera puede decir que tiene fe, pero hay que ver los frutos. Entonces Santiago nos dice a usted y me dice a mí el día de hoy, iglesia, tus obras, ¿qué dicen de tu fe? Iglesia del Calvario, este pasaje nos debe llevar a nosotros a reflexionar muchísimo sobre lo que estamos diciendo de nuestra fe. Yo quiero dejarlo con esta pregunta. Si usted tuviera que examinar sus obras, no las del vecino, las suyas, tus acciones, ¿qué están tus acciones diciendo de tu fe? Lo que tú haces está diciendo, eres salvo, sigue caminando. O cuando tú examinas tu vida te dices, wow, estoy dando evidencia de que parece que no conozco a Dios, al Dios vivo y verdadero. Vamos a orar, ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella es un espejo. Gracias, Señor, porque ella discierne las intenciones de nuestro corazón. Ella muestra, Señor, lo que realmente somos. Permite, oh Dios, de que podamos examinarnos a cada instante, que podamos hacer un examen sincero y preguntarnos, ¿la forma en que estoy viviendo realmente demuestra lo que yo creo? ¿O la forma en que yo estoy viviendo va en contra de lo que yo creo? Padre, si nuestros hechos o acciones están demostrando, Señor, una fe falsa, perdónanos. Señor, si estamos engañándonos a nosotros mismos, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento nos redarguya y nos haga entender, Señor, y que debamos cambiar esas áreas de nuestra vida, esas prácticas que van en contra de tu palabra. Señor, yo oro por aquel que no te conoce. Oh, para que tu Espíritu Santo obre en esa vida y hoy pueda llegar la salvación, la verdadera salvación a esa vida. Señor, si alguno está engañado, Señor, sácanos de ese engaño. Señor, y que hoy tenemos salvación en ti. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Señor, y que hoy pueda caer en nuestro corazón y pueda comenzar a dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén.